Saludos a todos detrás de la cámara. Estos son los titulares que vamos a discutir durante la noche de hoy. Comencemos. Ataques israelíes matan a decenas de personas en Gaza, incluidas 8, en una escuela que alberga a palestinos desplazados. Israel afirma que han entregado vacunas contra el polio para más de 1 millón de personas en Gaza. La FDI rescatan a un rehén en un túnel en el sur de Gaza tras 10 meses de cautiverio en manos de Hamas. General de Estados Unidos dice que el riesgo de una guerra más amplia disminuye un poco tras el intercambio entre Israel y Hezbollah. La ONU se vio obligada a suspender la ayuda en Gaza ante las graves necesidades humanitarias debido a las órdenes de desalojo ininterrumpidas. Las fuerzas israelíes y los colonos ilegales continúan con ataques letales en la Cisjordania ocupada. La ONU pide una desescalada inmediata tras el intenso intercambio de disparos entre Israel y Hezbollah. Líder supremo de Irán abre la puerta para negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán. Un petrolero griego en el Mar Rojo con 150.000 toneladas de crudo lleva días en llamas tras el ataque de los hutíes. Jefe nuclear de la ONU inspecciona planta rusa cerca de combates. Putin es vengativo. Rusia ataca a Ucrania mientras Kiev intenta asaltar a Kursk. Ataques rusos en Ucrania matan a 6 personas en el segundo día de grandes ataques, dice Kiev. Explosiones en varias regiones y al menos 4 muertos en un nuevo ataque ruso contra Ucrania. Polonia dice que un dron probablemente entró en su espacio aéreo durante un ataque ruso a Ucrania. Zelensky dice que la incursión en Rusia es parte del plan de victoria que pretende mostrar a Biden. Daniel Ortega arremete contra Lula y lo acusa de corrupto por su posición ante las elecciones venezolanas. Daniel Ortega ofrece combatientes sandinistas en caso de que ocurra una contrarrevolución armada en Venezuela. Presidente de México pone en pausa las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá. Uganda reprime a los manifestantes que protestan contra el EACOP y arresta a más de 20 activistas. Con el recuerdo fresco de la pandemia, el toque de queda voluntario en un pueblo para evitar la propagación de un virus letal despierta protestas. Asesor de seguridad de Biden visita China para hablar de Taiwán. Ahora entremos en los detalles de estos titulares. Ataques israelíes matan a decenas de personas en Gaza, incluidas 8 en una escuela que alberga a palestinos desplazados. El medio de noticias Democracy Now! Informó que los ataques israelíes en el centro y sur de la Franja de Gaza han matado a decenas de palestinos durante el último día. Entre los muertos hay 6 personas que murieron cuando un ataque aéreo israelí destruyó edificios residenciales en la ciudad de Khan Younis. Un testigo dijo que una casa fue bombardeada, llena de residentes, habitada por alrededor de 100 palestinos, que eran personas desplazadas que vinieron de Rafah y las ciudades alrededor de Khan Younis. Todos fueron bombardeados por aviones F-16. Este testigo alegó que todos eran niños y mujeres, que no tienen relación con grupos armados como Hamas, y acusó a Israel de estar cometiendo genocidio. En otro ataque, las fuerzas israelíes atacaron una escuela que alberga a personas desplazadas de Deir al-Balah, matando a 8 palestinos. También se informó que durante el día de hoy, las fuerzas israelíes mataron al fotoperiodista palestino Mohamed Abad Rabu y a su hermana en un ataque aéreo contra su casa en el campo de refugiados de Nuseirat. Israel afirma que han entregado vacunas contra el polio para más de 1 millón de personas en Gaza.
Las Fuerzas Armadas de Israel comunicaron este domingo que han entregado más de 1 millón de vacunas contra el polio para la población de Gaza. Pero se desconoce hasta este momento cuál es el plan para distribuir todas estas vacunas dentro de la población de Gaza. La meta de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de las Naciones Unidas sobre temas de niños tiene como meta vacunar a más de 600,000 menores de hasta 10 años de edad de la población palestina, pero ha dicho que necesita por lo menos un cese al fuego de 7 días para su campaña de vacunación. Las noticias no indican si estas vacunas tienen que estar refrigeradas, que es un detalle importante porque no hay electricidad en la Franja de Gaza. Los hospitales dependen de generadores que a veces no tienen combustible para operar. Tampoco se desprende de los artículos que exista evidencia de que verdaderamente las Fuerzas Armadas de Israel hayan entregado más de 1 millón de vacunas de polio a Gaza, donde yo personalmente lo pongo en duda. La FBI rescata a un rehén en un túnel en el sur de Gaza, tras 10 meses de cautiverio en manos de Hamas. Un equipo de 13 soldados de lo que se conoce como el Shin Bet de Israel, compuesto de comandos de la unidad Chayete número 13, encontraron y liberaron al rehén israelí de nombre Farhan al-Quadi, de 52 años de edad, que fue rescatado sano y salvo de uno de los túneles del grupo terrorista Hamas en el sur de la Franja de Gaza este martes, después de más de 10 meses en cautiverio. Farhan al-Quadi está ahora bajo cuidado médico y con sus familiares. Los detalles de este operativo se van a mantener en secreto para no afectar la seguridad de los rehenes que continúan cautivos, según informa el gobierno de Israel. General de Estados Unidos dice que el riesgo de guerra más amplia disminuye un poco tras intercambio entre Israel y Hezbollah. Como les indiqué en el resumen anterior, hay artículos que indican que el riesgo de una gran escalada ha disminuido. Un artículo del medio noticioso Reuters dice que el riesgo a corto plazo de una guerra más amplia en el Oriente Medio se ha aliviado, un poco después de que Israel y Hezbollah intercambiaran disparos sin una mayor escalada, pero Irán sigue siendo un peligro significativo mientras evalúa un ataque contra Israel, dijo el general Brown de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos el lunes de esta semana, en una entrevista con el medio noticioso que mencioné, donde también en esa entrevista agregó que aunque este fue de los mayores enfrentamientos en más de 10 meses de esta guerra fronteriza en el norte de Israel, los daños fueron limitados en Israel, sin amenazas inmediatas de más operaciones militares o represalias de ninguno de los dos bandos. O sea que para este general, el líder supremo de los terroristas de Hezbollah, está complacido con los resultados de su operación militar y de igual manera el gobierno de Israel. Mi opinión es que yo no apostaría a favor de las palabras de este general, ya que se conoce que Israel está movilizando tropas que ya no son requeridas en la Franja de Gaza al norte de Israel y que está tomando acciones particularmente en los hospitales de esa zona para prepararlos en sus capacidades de atender heridos en una guerra que naturalmente sería en el Líbano contra Hezbollah. La ONU se vio obligada a suspender la ayuda en Gaza ante las graves necesidades humanitarias debido a las órdenes de desalojo ininterrumpidas. Las Naciones Unidas ha suspendido nuevamente las operaciones de ayuda en la Franja de Gaza, después de que Israel ordenara de nuevo otro desalojo masivo en Deir al-Balah, donde las Naciones Unidas se vio obligada a trasladar su centro de operaciones después de que Israel atacara a Rafah.
Esto ocurre cuando el personal médico se ha visto obligado a desalojar a los pacientes del Hospital de los Mártires Al-Aqsa, que es el último centro médico en funcionamiento en el centro de la ciudad de Gaza. Recordemos que estos centros de ayuda de las Naciones Unidas, donde estamos hablando de la distribución de alimentos y de artículos de primera necesidad, tienen que estar localizados en las zonas donde están los refugiados y necesitados palestinos, donde dicha zona también tiene que ser un área protegida de los ataques particularmente aéreos y de la artillería de las Fuerzas Armadas de Israel. Si estas dos condiciones no se cumplen, entonces el Centro de Ayuda Humanitaria de la ONU no puede operar y sus inventarios y personal están en peligro de ser bombardeados por las Fuerzas Armadas de Israel. Y por ende, como se menciona en este artículo, las Naciones Unidas forzosamente tienen que cesar sus funciones y transferir su personal y su inventario fuera de la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes y los colonos ilegales continúan con ataques letales en la Cisjordania ocupada. Un ataque aéreo por la Fuerza Aérea de Israel contra un campo de refugiados llamado Nur Shams en Cisjordania le quitó la vida a por lo menos 5 palestinos y hay una cantidad indeterminada de heridos. Simultáneamente, colonos israelíes con un arma de fuego le quitaron la vida a otro palestino, hiriendo a 6 en un incidente cerca de Belén. Por otro lado, el controversial ministro de Seguridad Nacional de Israel, de extrema derecha, llamado Ben-Gvir, reitera su llamamiento a permitir a los fieles judíos que recen en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, provocando indignación no solo en la comunidad local de palestinos, sino también en la comunidad árabe. Este señor se atrevió a decir que si fuera por él, o sea, si él tuviese la autoridad, destruiría la mezquita de Al-Aqsa para poner una sinagoga. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania ha condenado las declaraciones de Ben-Gvir, catalogándolas como una violación del derecho internacional y una incitación inaceptable. El periódico Times of Israel indica que los Estados Unidos condenó también las palabras del ministro Ben-Gvir, porque pone en peligro la seguridad de Israel. Arabia Saudita también condenó los comentarios de Ben-Gvir, refiriéndose al tercer lugar más sagrado dentro del Islam. Otro país que condenó las palabras de este ministro israelí fue el país de Turquía, y supongo que muchos otros países, particularmente musulmanes, se unirán a condenar las palabras de este ministro de Israel de transformar la mezquita de Al-Aqsa en una sinagoga que, como ustedes saben, desde el punto de vista de la religión judía, su profecía es destruir la mezquita de Al-Aqsa y construir el tercer templo de Salomón. Según BBC, por lo menos 9 palestinos fallecieron en estos ataques aéreos en Cisjordania. También se indica de que se está llevando a cabo una operación conjunta en las 4 ciudades palestinas dentro de la zona de Cisjordania, que tienen el nombre de Jenin, Tulkarm, Nablus y Tubas. Quiero añadir que el ministro Ben-Gvir dijo esta semana 2 cosas. Número 1, que el Ministerio de la Defensa de Israel debe suspender estar emitiendo críticas contra él, porque lo que debe hacer es atacar al Líbano para eliminar a Hezbollah. Y número 2, que las Fuerzas Armadas de Israel deben pulverizar a Cisjordania de la misma forma que pulverizó las ciudades en la Franja de Gaza. Hoy salió un artículo que indica que el ministro del Exterior de Israel, llamado Katz, se une a Ben-Gvir y al ministro de Finanzas en que hay que repetir la operación de Gaza en Cisjordania y sacar a los palestinos. Hay que hacer una aseveración, y es que hay miembros dentro del Parlamento de Israel condenando las palabras de Ben-Gvir, y Netanyahu indicó
de que el estatus de la mezquita de Al-Aqsa va a permanecer igual, contradiciendo las palabras de Ben-Gvir. La ONU pide una desescalada inmediata tras el intenso intercambio de disparos entre Israel y Hezbollah. Este artículo dice que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido una desescalada inmediata después que Israel y Hezbollah intercambiaron ataques con misiles y drones durante el fin de semana. A primera hora de la mañana del domingo, más de 100 aviones de guerra israelíes atacaron unos 40 lugares en el Líbano. Hezbollah respondió lanzando cientos de drones y cohetes contra Israel. Hezbollah respondió lanzando cientos de drones y cohetes contra Israel. 3 muertes se reportaron en el Líbano y una en Israel. Israel describió sus ataques como preventivos y dijo que la incursión se llevó a cabo para frenar un ataque inminente total de Hezbollah. Pero el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, rechazó esa afirmación y dijo lo siguiente: lo que ocurrió fue una agresión, no un ataque preventivo. Y si asumimos que fue un ataque preventivo, no tuvo ningún impacto en nuestras operaciones militares, ni contra nuestros misiles, ni contra nuestros drones, ni contra nuestros combatientes. Líder supremo de Irán abre la puerta para negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán. Durante el día del martes de esta semana, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Khomeini, alegadamente abrió las puertas para volver a sentarse en la mesa de negociaciones con los Estados Unidos sobre el programa nuclear de Irán. Según el artículo, el Ayatollah estableció líneas rojas claras para cualquier conversación que tenga lugar bajo el nuevo presidente reformista Masoud Pezeshkian, del cual sabemos que durante su campaña quería estrechar más las relaciones con Estados Unidos. Y una vez juramentó como presidente de Irán, está haciendo un llamado y tratando de tomar acciones para unir el país, donde también conocemos de diferentes artículos que indican que el Ayatollah y el nuevo presidente tienen fricciones y diferencias entre ellos. Así que cuando hablamos de establecer líneas rojas, supongo que el Ayatollah le está poniendo restricciones a lo que pueda hacer, pueda negociar y lo que puede discutir el presidente de Irán con los Estados Unidos, porque es el Ayatollah el que tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado de Irán. El artículo indica que el Ayatollah le dijo al presidente de que no puede confiar en el enemigo, donde el enemigo es Estados Unidos. Un petrolero griego en el Mar Rojo con 150.000 toneladas de crudo lleva días en llamas tras el ataque de los hutíes. Aumenta el temor de una catástrofe ambiental en el Mar Rojo. El petrolero Su Union, con bandera griega, desde el 23 de agosto está en llamas tras ser atacado por terroristas hutíes de Yemen. El petrolero transporta 150.000 toneladas de crudo, es decir, más de 1 millón de barriles de petróleo. La información adicional que tengo para ustedes sobre este incidente es que ya se publicaron fotografías de ese tanquero para la fecha del 25 de agosto, donde se ve claramente de que por cada ventila o conducto o perforación, debido a los explosivos detonados sobre cubierta, salen llamas de petróleo encendido. Aunque por el tamaño del tanquero, estos fuegos en múltiples lugares sobre cubierta no se ven de gran tamaño, eventualmente por las altas temperaturas, según los peritos, se pueden suscitar daños estructurales en la embarcación, causando un derrame de petróleo en el Mar Rojo. Un perito dice que existe la posibilidad que si se actúa inmediatamente se pueden apagar estos incendios con chorros de agua que pueden bloquear el aire que alimenta la combustión y al mismo tiempo enfriar el acero del barco. Pero también los peritos dicen
que ningún navío de rescate se va a acercar al petrolero si no tiene una fuerte protección militar, porque podría ser víctima también de los misiles antibuques de los hutíes. Y en el peor de los casos, mientras intentan realizar su operación de salvamento o de extraer el petróleo del navío Sioux Union, los hutíes podrían lanzar misiles balísticos contra el petrolero para hundirlo en el lugar. Así que hasta ahora aparentemente una catástrofe ambiental es inevitable. Además de las últimas fotos que he puesto en la pantalla, estoy poniendo una imagen que enseña la última localización de este tanquero, que como vemos está mucho más cerca de las costas de Eritrea. Jefe nuclear de la ONU inspecciona planta rusa cerca de combates. El señor Grossi, director de la Organización Internacional de Energía Atómica, ya está presente en la planta nuclear de Kursk, que como les indiqué en el programa anterior, es una planta nuclear prácticamente gemela a la de Chernóbil. Se confirmó del hallazgo de fragmentos de drones de Ucrania el jueves pasado a unos 100 metros del almacén de combustible nuclear empobrecido o residual del complejo nuclear, que a su vez confirma que Ucrania ha llevado operaciones de bombardeo extremadamente cerca a las instalaciones nucleares de Kursk. El señor Grossi, cuando termine su visita a la planta nuclear de Kursk, viajará a Ucrania para reunirse con el presidente Zelensky, donde voy a repetir otra vez que yo no creo que Zelensky tenga el control de sus generales, que implica que no importa lo que Grossi le diga a Zelensky, los generales ucranianos van a hacer lo que les dé la gana. Putin es vengativo. Rusia ataca a Ucrania mientras Kiev intenta asaltar a Kursk. Los masivos ataques con drones y misiles de diferentes tipos contra Ucrania son vistos como una venganza del propio presidente Putin por la incursión militar en la región de Kursk, en la frontera oeste de Rusia con Ucrania. Alegadamente, un general ucraniano de apellido Romanenko dijo que Putin era una persona vengativa y que se sentía ofendido. Según este artículo, el espíritu vengativo de Putin fue el que causó y el que está causando los masivos ataques en Ucrania, que comenzaron antes del amanecer del lunes de esta semana con drones lanzados desde el mar de Azov y misiles Kinzhal lanzados desde aviones de combate rusos MiG-31, donde también se dice que bombarderos Tu-95 lanzaron misiles tipo Kh-101, que fue el misil utilizado para impactar un hospital de niños en la capital de Ucrania durante el mes de julio. Este artículo también informa que se utilizaron misiles balísticos Iskander desde una localización cercana a Crimea, donde algunos de estos misiles pudieron ser destruidos. Mientras tanto, Zelensky promete vengar estos ataques. Ataques rusos en Ucrania matan a 6 personas en el segundo día de grandes ataques, dice Kiev. Este reportaje por el medio noticioso de Reuters dice que producto del ataque por Rusia con más de 100 misiles y más de 100 drones contra decenas de regiones de Ucrania, mató al menos a 6 personas, según los funcionarios del gobierno de Ucrania, calificando este ataque como el más severo desde que comenzó la operación especial militar de Putin. 3 personas murieron en un hotel en la ciudad de Kryvyi Rih, donde les recuerdo que esta es la ciudad donde nació el presidente Zelensky, que supongo que es blanco militar contra civiles simplemente por ese hecho. En ese ataque 5 personas resultaron heridas y otra está desaparecida. Recordemos que cuando se clasifica una persona como desaparecida, existe la posibilidad de que haya sido pulverizada o desmembrada totalmente por la explosión. Este artículo también informa que 3 personas resultaron heridas en la región de Zaporizhia y 4 en la región de Yarkov.
El día después del ataque primario que ocurrió el lunes, Rusia lanzó otro grupo de misiles y drones donde Ucrania reclama que pudo destruir 5 misiles y 60 drones, pero que no pudo interceptar y destruir todos los misiles y drones lanzados por Rusia. Ucrania alegó que durante el segundo día del ataque masivo de Rusia, por lo menos un misil cruzó el espacio aéreo de la República de Belarus antes de entrar a Ucrania, como ha sido costumbre de Rusia desde el inicio de esta operación militar especial. Rusia volvió a repetir la frase de que ellos nunca atacan a la población civil y que todos sus misiles y drones son contra blancos militares. Explosiones en varias regiones y al menos 4 muertos en un nuevo ataque ruso contra Ucrania. Este artículo prácticamente contiene la misma información que el anterior, con la diferencia que añade que Rusia utilizó misiles hipersónicos Kinzhal que no pudieron ser interceptados. Sobre el éxito del ataque masivo de Rusia, se sigue informando que los misiles y los drones que no pudieron ser interceptados y destruidos impactaron primordialmente estructuras eléctricas y del sistema de combustible de gas de Ucrania, creando severos apagones en diferentes regiones de Ucrania. Polonia dice que un dron probablemente entró en su espacio aéreo durante un ataque ruso a Ucrania. El país de Polonia alega que un dron probablemente entró en su espacio aéreo temprano el lunes por la mañana, como parte del bombardeo masivo de Rusia contra Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Polonia, debido al clima, no están 100% seguros si este objeto, identificado como un dron por su velocidad de vuelo, era de origen ruso o si era de origen ucraniano. Además, los radares de defensa de Polonia no tuvieron mucho tiempo de contacto con este artefacto, que ellos reclaman que entró en espacio aéreo de Polonia. Como medida preventiva, se despacharon aviones de combate en la frontera sur con Ucrania y con Bielorrusia. El presidente Zelensky volvió a hacer un llamado a los países miembros de la OTAN que tienen frontera con Ucrania y a las fuerzas militares de los Estados Unidos localizadas en estos países que procedan a interceptar y destruir desde su localización cualquier arma aérea lanzada contra Ucrania. Los países de la OTAN hasta el presente no han honrado la petición del presidente Zelensky porque eso se podría interpretar como una participación directa en esta guerra contra Rusia, donde solo hasta ahora tomarán acción si dicho artefacto volador representa un peligro para sus países. Zelensky dice que la incursión en Rusia es parte de un plan de victoria que pretende mostrar a Biden. Como pueden ver del titular, entre las múltiples excusas y motivos que ha dado Zelensky desde que comenzó su incursión militar en la región fronteriza de Kursk, ahora viene con el cuento de que todo es parte de un plan de victoria que le va a presentar en el mes de septiembre al presidente Joe Biden y que además piensa asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, relacionado a este plan de victoria, le tira la responsabilidad al presidente Biden diciendo que el éxito de su plan depende del presidente Biden, donde dicho plan se compone de 4 etapas, siendo la primera la incursión en la zona fronteriza de Kursk. O sea, que ese señor quiere involucrar más directamente a los Estados Unidos en su guerra contra Rusia, porque según el reportaje no habló del Reino Unido, ni de Francia, ni de Alemania u otros países de la Unión Europea, porque se refirió exclusivamente a los Estados Unidos. Hasta ahora, como dije anteriormente, el presidente Zelensky ha dado múltiples motivos y excusas por su incursión militar dentro de Kursk, como por ejemplo, dijo que era para un intercambio de territorios conquistados, pese a que dijo que no tenía ningún interés en conquistar territorio ruso. De las primeras cosas que dijo fue que los rusos
tienen que sentir lo que Ucrania siente. También dijo que era para demostrar que Ucrania puede enfrentarse a Rusia y vencer, donde la contradicción es que no ha podido vencer a las fuerzas rusas que continúan avanzando en el norte de Donetsk y que están a punto de conquistar a Pokrovsk. Y también dijo que fue para tener una mejor posición en la mesa de negociaciones, donde se contradijo en otro artículo donde dijo que su operación militar dentro de Kursk no tiene nada que ver con las negociaciones de paz. Cuando yo oigo a una persona justificarse de diferentes maneras donde se contradice en algunas, eso para mí justifica mi opinión, la opinión que he tenido durante mucho tiempo de que Zelensky no controla a sus generales. Daniel Ortega arremete contra Lula y lo acusa de corrupto por su posición ante las elecciones venezolanas. El dictador Daniel Ortega atacó públicamente al presidente electo de Brasil, el señor Lula da Silva, calificándolo de corrupto, cuando antes eran alegadamente aliados por su ideología de izquierda. Además, Nicaragua rompió sus relaciones diplomáticas con Brasil. Estos ataques del dictador Daniel Ortega contra el presidente Lula da Silva es debido a que Brasil le exige a Nicolás Maduro que presente las actas electorales de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. Así que estos dos países latinoamericanos han roto por completo sus relaciones diplomáticas. Por lo que he podido leer, por otro lado, se acusa a Ortega no solamente de ser un dictador que oprime a su pueblo, sino también una persona que se arrodilla ante Rusia y Brasil. Y para que no se olviden, Daniel Ortega hace semanas atrás le declaró la guerra al Vaticano, confiscando sus propiedades en Nicaragua, expulsando a funcionarios de la Iglesia Católica y despojando a oficiales católicos de la ciudadanía nicaragüense. Quiero añadir que cada vez hay más países que no reconocen a Nicolás Maduro como el legítimo presidente de Venezuela y aparentemente tampoco reconocen como presidente a González Urrutia. Así que Venezuela se ha convertido para todos los efectos en estos países como un país sin presidente. Leí también en otra noticia que el Senado de Chile le exige al presidente Boric de Chile que acuse al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Internacional Penal. Daniel Ortega ofrece combatientes sandinistas en caso de que ocurra una contrarrevolución armada en Venezuela. El lunes de esta semana, el dictador de Nicaragua y caudillo sandinista le ofreció al señor Nicolás Maduro enviar combatientes sandinistas para apoyar al ejército de Venezuela en el caso que ocurra un levantamiento contra el gobierno de Maduro. Y alegó que dicha batalla en Venezuela sería mucho mayor de la que se dio en Nicaragua durante la revolución sandinista del año 1979, porque insinuó en su mensaje que en esa guerra participará enfrentándose a Venezuela y a los sandinistas de Nicaragua, el ejército de Colombia, los mercenarios de Colombia, los asesinos de Colombia y los narcotraficantes de Colombia. Supongo que en algún momento el gobierno de Colombia emitirá una reacción a esta acusación. Presidente de México pone en pausa las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá. Ahora, antes de su salida como presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador anunció el martes de esta semana que su gobierno suspende de forma aparentemente temporal sus relaciones con las embajadas de los Estados Unidos y de Canadá, debido a las críticas de esos países de la reforma judicial que está llevando a cabo el señor López Obrador. De manera general, lo que yo puedo entender es que la reforma judicial que está implementando López Obrador es que dentro de las reformas se incluye que los jueces tienen que ser elegidos por voto popular, donde eso implica
que no van a llegar a sus puestos por sus cualificaciones, por su historial y experiencia jurídica, sino que será por el que tenga una campaña política más exitosa. Y esto abre la puerta a que los narcotraficantes apoyen y promuevan y se hagan cargo de los costos de las campañas políticas para localizar a sus jueces dentro del sistema judicial de México. Y por ende, Estados Unidos y Canadá no apoyan esta reforma judicial. Uganda reprime a los manifestantes que protestan contra el EACOP y arresta a más de 20 activistas. En Uganda, las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente a activistas climáticos en la capital de Kampala, mientras protestaban contra el oleoducto de crudo de África Oriental, que se conoce por las iniciales EACOP. Al menos 21 personas fueron arrestadas. La semana pasada el gobierno de Uganda dijo que podía tomar por la fuerza tierras de más de 100 personas para la construcción de este oleoducto, donde algunos de los propietarios de esas tierras ya se han negado a recibir compensación y aceptar reasentamiento. O sea, que no aceptaron ser relocalizados. El EACOP es un oleoducto de 900 millas de largo que transportará petróleo desde Uganda hasta el puerto de Tanga en el Océano Índico, en el país de Tanzania. En este mundo donde uno de los países que más está impulsando la reducción del uso de combustibles fósiles, donde me refiero a Francia, la contradicción es que la compañía francesa Total Energies, que aquí en Puerto Rico conocemos por las estaciones de gasolina Total, es socio junto con una compañía de China de nombre China National Offshore Oil Corporation para la construcción de este oleoducto. Con el recuerdo fresco de la pandemia, el toque de queda voluntario de un pueblo para evitar la propagación de un virus letal despierta protestas. Como pueden ver del titular, una comunidad en el pueblo de Oxford, Massachusetts, está implementando un toque de queda voluntario, o sea que no es obligatorio, para que los ciudadanos estén en sus hogares antes de caer la noche, como medida preventiva, que no estén tan expuestos a una situación que están viviendo con el virus del Nilo en ese estado que es transportado por los mosquitos. Aquí lo curioso es que hay personas protestando por este toque de queda voluntario, porque no quieren que exista ningún tipo de cuarentena, aunque sea voluntaria. Los mosquitos Culex son la especie más común que transporta el virus del Nilo y también condiciones como encefalitis y filariasis. Asesor de seguridad de Biden visita China para hablar de Taiwán. El consejero de seguridad nacional del presidente Biden, llamado Jake Sullivan, está de viaje en Pekín para reunirse con altos funcionarios del gobierno chino. El señor Sullivan fue recibido en China por el señor Yang Tao, director general del Departamento de Asuntos de América del Norte y Oceanía del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Esta visita aparentemente se limita para discutir una preocupación que tiene Estados Unidos por el aumento de la actividad militar por parte de China alrededor de la isla de Taiwán y otros tipos de presiones diplomáticas y económicas. Y por otro lado, se espera que China proteste por las medidas y sanciones que ellos clasifican como desproporcionadas y que no se justifican por la situación actual con Taiwán. Aparentemente van a tocar otros temas relacionados con el fentanilo, la situación en el mar meridional y la guerra entre Rusia y Ucrania. Supongo que China hará patente sus objeciones a los ejercicios militares con Filipinas y armamento que se le ha entregado a Filipinas por parte de los Estados Unidos. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks.
Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.